Se nos dice que el mundo se acaba. Lo escuchamos todos los días en las noticias. Lo vemos en los ojos de los políticos preocupados. Lo sentimos en los gritos apasionados de los activistas en las calles. El mensaje es claro e implacable. Nuestro planeta está al borde del colapso. El clima, dicen, se ha vuelto loco, descontrolado por nuestras propias acciones. Se ha construido cuidadosamente una narrativa de fatalidad inminente, pieza por pieza, hasta que se ha convertido en la historia que define a nuestra generación. Nos advierte que si no cambiamos todo, y lo cambiamos ahora, seremos reducidos a cenizas en tan solo unos pocos años. El futuro se pinta como un paisaje desolado de fuego, inundaciones y hambruna, una consecuencia directa de nuestra forma de vida moderna. Esta historia del apocalipsis está respaldada por imágenes poderosas y declaraciones solemnes. Vemos imágenes de osos polares varados en témpanos de hielo que se derriten. Se nos muestran gráficos con líneas que suben bruscamente y predicen un futuro demasiado caluroso para sostener la vida. Líderes de todo el mundo se reúnen en grandes conferencias, hablando en tonos graves sobre la urgente necesidad de una transformación radical. Esta visión de catástrofe no se presenta como una posibilidad, sino como una certeza. Es un futuro que ya ha sido escrito, y nosotros simplemente estamos viviendo los capítulos finales y trágicos. La presión para aceptar esta realidad es inmensa, creando un clima de miedo donde cuestionar la narrativa a menudo se considera una forma de negación o herejía. Pero, ¿y si esta historia, tan ampliamente aceptada, no es toda la verdad? ¿Y si partes de este relato aterrador han sido exageradas con un propósito que no entendemos del todo? Esta es una pregunta difícil de hacer. Va en contra de todo lo que nos enseñan a creer. Sin embargo, es necesaria. Podría ser que la crisis climática, si bien es un problema ambiental genuino, también se haya transformado en otra cosa. Se ha convertido en una herramienta, una justificación para políticas y cambios que van mucho más allá de proteger el medio ambiente. La narrativa del miedo es un motivador poderoso, capaz de moldear la opinión pública e impulsar agendas globales masivas. Considere la posibilidad de que el clima se haya convertido en el nuevo gran negocio global. Piense en la magnitud de las industrias que han surgido en torno a esta crisis. Piense en los billones de dólares que se invierten, los nuevos impuestos que se aplican y las regulaciones que se imponen. Cuando un problema involucra sumas de dinero tan monumentales y un cambio tan profundo en el poder global, es prudente mirar más de cerca. Debemos preguntar, ¿quién se beneficia de este estado de alarma constante? ¿El objetivo principal es realmente salvar el planeta? ¿O la salud del planeta se ha convertido en un pretexto conveniente para una reestructuración económica y social sin precedentes? ¿Una con claros ganadores y perdedores? La historia de la desaparición de nuestro planeta es una clase magistral de comunicación. Es una narración tejida a partir de titulares dramáticos, imágenes impactantes y llamamientos emocionales. Cada tormenta se presenta como una señal del apocalipsis. Cada ola de calor se enmarca como un presagio mortal. Los medios de comunicación nos bombardean con un flujo constante de eventos catastróficos, cada uno reforzando la idea de que estamos viviendo tiempos sin precedentes. Los noticieros nos muestran ciudades inundadas, tierras de cultivo azotadas por la sequía y huracanes devastadores. Todo presentado como evidencia directa de un sistema climático en rebelión. El mensaje es simple y efectivo. La naturaleza está enojada y es nuestra culpa. Esto crea una sensación de crisis perpetua, dejando poco espacio para los matices o el análisis tranquilo. Este enfoque implacable en el desastre tiene un propósito específico. Mantiene al público en un estado de ansiedad elevada. El miedo es una herramienta poderosa para captar la atención y exigir acción. Cuando la gente tiene miedo, es más probable que acepte medidas drásticas sin cuestionarlas. La narrativa simplifica un problema científico complejo en una batalla moral del bien contra el mal. De un lado, están los salvadores del planeta. Del otro, están los negadores y destructores.
Este pensamiento binario cierra el debate genuino y margina cualquier voz que se atreva a sugerir que la situación podría ser más complicada. El objetivo no es informar, sino persuadir y movilizar la opinión pública en una dirección específica. Los rostros de este movimiento son a menudo jóvenes, apasionados y cercanos. Figuras como Greta Thunberg han sido elevadas a la categoría de íconos globales, sus discursos emotivos transmitidos por todo el mundo. Su juventud y sinceridad, o eso parece, se utilizan para dar autoridad moral a la causa. Se les presenta como la conciencia de una generación, diciendo la verdad al poder. Junto a ellos, poderosas organizaciones no gubernamentales trabajan incansablemente para mantener la crisis climática en la vanguardia de la agenda política. Estos grupos, a menudo financiados por donantes anónimos y grandes fundaciones, ejercen una influencia significativa sobre las narrativas mediáticas y las políticas públicas, dando forma al debate desde detrás de escena. El resultado es una poderosa cámara de eco. Organismos internacionales como las Naciones Unidas y su panel intergubernamental sobre el cambio climático publican informes que son inmediatamente amplificados por los medios de comunicación, activistas y políticos. Estos informes, a menudo basados en complejos modelos computacionales del futuro, se traducen en frases sencillas y alarmantes. El mensaje es unificado y consistente en todos los canales. La ciencia está establecida, el consenso es absoluto y el tiempo para el debate ha terminado. Cualquiera que cuestione este consenso es rápidamente etiquetado como anticientífico, creando un ambiente donde se desaconseja la investigación crítica y se silencia la disidencia. La historia ha sido contada y se espera que todos la creamos. A pesar de la poderosa narrativa de una catástrofe inminente, están empezando a aparecer algunas grietas en la fachada. Un número creciente de científicos, economistas y pensadores respetados están empezando a plantear preguntas incómodas. No son negacionistas que discutan que el clima esté cambiando o que la actividad humana tenga influencia. En cambio, son académicos que cuestionan la gravedad de las predicciones y la sabiduría de las soluciones propuestas. Argumentan que el discurso público ha sido secuestrado por el alarmismo, dejando de lado un enfoque más equilibrado y racional para comprender el cambio climático. Estas voces disidentes sugieren que la historia dominante es peligrosamente simplista y puede llevarnos por un camino perjudicial. Estos expertos señalan el registro histórico, recordándonos que el clima de la Tierra siempre ha estado en un estado de cambio. Ha pasado por periodos de frío intenso y calor extremo, mucho antes de que los humanos comenzaran a quemar combustibles fósiles. Argumentan que atribuir cada evento climático al cambio climático provocado por el hombre es una gran simplificación. Además, destacan las importantes incertidumbres y limitaciones de los modelos climáticos que forman la base de muchas predicciones catastróficas. Algunos estudios recientes, incluido un notable análisis de 2024 publicado en la revista Nature, han revelado discrepancias significativas entre los pronósticos hechos por estos modelos y los datos de temperaturas reales observados en el mundo real. Esto plantea una pregunta crucial. Si los modelos están sobreestimando consistentemente el calentamiento, ¿podemos realmente confiar en ellos para guiar políticas que remodelarán nuestra economía global? Algunos científicos, como Judith Curry, una respetada climatóloga, se han pronunciado sobre la inmensa presión política y financiera para ajustarse a la narrativa establecida. Describen un entorno de investigación donde la financiación y el avance profesional a menudo dependen de producir resultados que apoyen la visión alarmista. Esto crea un poderoso incentivo para exagerar los hallazgos y suprimir datos que podrían desafiar el consenso, contaminando el proceso científico con sesgos políticos y económicos. El debate sobre el dióxido de carbono en sí es otra área donde se están sembrando dudas. Si bien se presenta ampliamente como un contaminante, el enemigo a vencer, algunos investigadores ofrecen una perspectiva más matizada. Señalan que el dióxido de carbono es un componente vital para la vida en la Tierra. Es esencial para la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas crecen.
El aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera ha llevado a un fenómeno medible conocido como reverdecimiento global, donde los desiertos se están reduciendo y una parte significativa de la Tierra se ha vuelto más verde. Esto no niega su papel como gas de efecto invernadero, pero complica la simple historia del dióxido de carbono como un villano puro, sugiriendo que la realidad es mucho más compleja de lo que nos hacen creer. La piedra angular de la narrativa climática dominante es una idea única y poderosa. La Tierra se está calentando a un ritmo sin precedentes. Este concepto se presenta no como una observación científica compleja, sino como una verdad irrefutable, un dogma central de nuestro tiempo. Constantemente se nos muestran gráficos con una curva ascendente dramática, una representación visual de la fiebre de nuestro planeta. Este gráfico de palo de hockey se ha convertido en un ícono, un símbolo del impacto destructivo de la humanidad. El mensaje es simple y aterrador. Nuestra civilización industrial ha roto el termostato del planeta y ahora nos dirigimos rápidamente hacia un futuro de fuego. Este enfoque en una temperatura media global en aumento simplifica un sistema vasto y caótico en un solo número digerible, haciendo que el problema parezca urgente y fácil de entender para el público. Esta narrativa de calentamiento implacable se refuerza diariamente. Cada estación que se siente más cálida de lo que recordamos se presenta como una prueba más. Cada temperatura récord, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, se convierte en un titular. Los medios de comunicación, los políticos y los activistas hablan de este calentamiento con una especie de certeza religiosa. Es el pecado original de nuestra era moderna, la consecuencia última de nuestra codicia y consumo. La complejidad de cómo se mide la temperatura global, un proceso difícil que involucra miles de sensores, datos satelitales, ajustes históricos y modelos estadísticos, rara vez se discute. En cambio, se nos da una declaración simple y contundente. El mundo se está calentando, es nuestra culpa, y las consecuencias serán catastróficas si no actuamos. Este encuadre no deja espacio para preguntas o matices. Sugerir que las fluctuaciones climáticas pasadas también fueron significativas, o cuestionar la precisión de las reconstrucciones históricas de temperatura, es ser tildado de hereje. La narrativa exige una aceptación completa. El enfoque permanece fijo en la idea de que el calentamiento actual es singularmente peligroso y completamente provocado por el hombre. Esto permite contar una historia moral clara, una que posiciona a la humanidad, específicamente a la sociedad industrial occidental, como el villano. Es una historia poderosa que aprovecha los sentimientos de culpa y responsabilidad, creando un terreno fértil para los llamados a la acción radical y la transformación social, todo justificado por esta única y omnipresente amenaza de un planeta que se calienta. El poder de este dogma radica en su capacidad para conectar directamente con nuestras experiencias personales. Todos sentimos el calor del sol, todos entendemos lo que significa la fiebre. Al traducir un problema científico complejo en esta metáfora simple y visceral, la narrativa se vuelve profundamente personal y emocionalmente resonante. Ya no se trata de puntos de datos abstractos, se trata de la seguridad futura de nuestros hogares, nuestros hijos y nuestra forma de vida. La historia de un planeta en llamas no es solo una hipótesis científica, ha sido elevada al nivel de una creencia fundamental, una lente a través de la cual ahora se interpreta cada evento meteorológico y cambio ambiental, dando forma a toda la conversación global. Pocas imágenes en la narrativa del cambio climático son tan poderosas o aterradoras como las del hielo derritiéndose. Se nos muestran vastos glaciares desprendiéndose en el mar, osos polares aferrándose a témpanos de hielo que se encogen, y mapas generados por computadora de nuestras ciudades más famosas, sumergidas por el aumento de los océanos. La historia de los polos que se derriten y el aumento del nivel del mar sirve como la visión apocalíptica definitiva, una consecuencia tangible de un mundo que se calienta. Esta amenaza se presenta como inmediata e inevitable. El mensaje es claro.
El hielo en la parte superior e inferior de nuestro mundo está desapareciendo a un ritmo aterrador, y la consiguiente crecida del agua redibujará los mapas de nuestras costas, desplazando a cientos de millones de personas. Esta narrativa de un gran diluvio es increíblemente efectiva para generar miedo. La perspectiva de perder ciudades enteras como Miami, Nueva York o Ámsterdam es una amenaza visceral que captura la imaginación del público. Los medios de comunicación destacan con frecuencia cualquier nuevo estudio, sin importar cuán especulativo sea, que prediga un derretimiento más rápido de lo esperado o un aumento más dramático del nivel del mar. Las complejidades, como la diferencia entre el hielo marino y el hielo terrestre, o el hecho de que el hielo terrestre antártico ha mostrado áreas de crecimiento en las últimas décadas, a menudo se pasan por alto. El enfoque se mantiene firmemente en los escenarios más alarmantes, creando una sensación de un reloj que avanza y un mundo al borde de ser engullido por las olas. La historia se personaliza a través de la difícil situación del oso polar. Este majestuoso animal se ha transformado en el símbolo del cambio climático, un símbolo de la naturaleza inocente que sufre debido al descuido humano. Cada imagen de un oso aparentemente en apuros se utiliza para evocar una respuesta emocional, conectando el concepto abstracto del derretimiento del hielo ártico con el destino de una criatura querida. Esta herramienta narrativa es muy efectiva, pero también puede ser engañosa. Simplifica un ecosistema complejo y los muchos factores que afectan a las poblaciones animales en una única causa y efecto, vinculando la supervivencia de una especie entera directamente a nuestra huella de carbono. En última instancia, el fantasma de un mundo bajo el agua sirve como una de las justificaciones más poderosas para una acción drástica e inmediata. Enmarca el debate climático no como una cuestión de política económica o transición energética, sino como una lucha por la supervivencia contra un mar que avanza. Esta sensación de fatalidad inminente se utiliza para argumentar que no hay tiempo para cambios graduales o una cuidadosa consideración de los costos. La inundación se acerca y debemos hacer lo que sea necesario para construir el arca, sin importar el precio. Esta poderosa visión de catástrofe ayuda a silenciar el escepticismo y a impulsar la rápida implementación de políticas que, de otro modo, podrían considerarse demasiado extremas o costosas. La última pieza de la narrativa dominante es, bueno, la militarización del clima. Cada huracán, inundación, sequía e incendio forestal ya no es solo un evento natural, ahora se presenta como un síntoma de un clima enfermo. El lenguaje utilizado es, honestamente, deliberado y poderoso. Las tormentas no son solo fuertes, están, cito, sobrecargadas por el cambio climático. Las olas de calor no son solo calurosas, son mortales y sin precedentes. Este vínculo constante del clima extremo con la actividad humana crea un estado perpetuo de crisis, transforma la meteorología en un comentario continuo sobre nuestras fallas morales, haciéndonos sentir directamente responsables de cada desastre natural que ocurre en cualquier lugar del planeta. Esta estrategia narrativa es, francamente, muy efectiva, porque conecta un problema global abstracto con eventos locales tangibles y aterradores. Cuando un huracán inunda tu ciudad o un incendio forestal amenaza tu hogar, el problema del cambio climático ya no es una preocupación lejana. Es una amenaza inmediata y personal. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la consolidación de esta conexión, con reporteros a menudo parados en medio de tormentas para declarar que esto es la nueva normalidad. Esto crea un poderoso ciclo de retroalimentación. Cuanto más clima extremo vemos en las noticias, más creemos que el clima está colapsando y más dispuestos estamos a aceptar las soluciones propuestas. Este enfoque, sin embargo, a menudo ignora las complejidades de la climatología y la historia. Pasa por alto el hecho de que los eventos climáticos extremos siempre han sido parte de la historia de la Tierra, y los períodos de intensa actividad de tormentas o sequías severas existieron mucho antes de la revolución industrial. Al atribuir cada evento a una sola causa, la narrativa simplifica demasiado la realidad y puede llevar a decisiones políticas deficientes. Por ejemplo,
puede desviar la atención de soluciones prácticas y locales, como una mejor gestión forestal para prevenir incendios o una infraestructura mejorada para mitigar inundaciones, y hacia esquemas costosos y globales de reducción de carbono que pueden tener poco impacto inmediato en la resiliencia climática local. El resultado es un clima de miedo, donde la naturaleza misma es vista como un adversario, hostil por nuestras acciones. Esta narrativa cambia nuestra relación con el medio ambiente de una de administración a una de batalla constante. Pinta una imagen de un planeta que se ha vuelto contra nosotros, arremetiendo con una furia cada vez mayor. Esta cosmovisión sirve perfectamente a la historia más amplia. Si estamos bajo un ataque constante de un clima que hemos roto, entonces cualquier medida, sin importar cuán disruptiva o costosa, puede justificarse como un acto de autodefensa. El clima ya no es solo el clima, es un arma apuntando directamente a nosotros, exigiendo nuestra rendición y obediencia a la agenda climática. La narrativa dominante insiste en que el cambio climático actual no tiene precedentes, una crisis única causada únicamente por manos humanas. Pero esta perspectiva a menudo padece una especie de amnesia histórica. Cuando retrocedemos y observamos la profunda historia de nuestro planeta, emerge una imagen diferente. El clima de la Tierra nunca ha sido estático. Es un sistema dinámico y en perpetuo cambio. Durante cientos de millones de años, mucho antes de que se construyera la primera fábrica humana, el planeta ha ciclado a través de periodos dramáticos de calor y frío intenso. Hubo momentos en que exuberantes bosques tropicales cubrían el Ártico y momentos en que vastas capas de hielo se extendían hasta lo que hoy es la ciudad de Nueva York. Este es el ritmo natural de nuestro mundo, una danza constante de cambio. Este contexto histórico no pretende absolver a la humanidad de ninguna responsabilidad, sino proporcionar un sentido crucial de escala. La narrativa alarmista a menudo presenta los cambios actuales como completamente antinaturales, pero la historia nos muestra que los cambios climáticos significativos y rápidos son una característica normal del pasado de nuestro planeta. El período cálido medieval, por ejemplo, permitió a los vikingos cultivar en Groenlandia, en áreas que ahora están cubiertas de hielo. Después de eso, la pequeña edad de hielo trajo siglos de temperaturas más frías, causando hambrunas y alterando sociedades en toda Europa. Estos eventos fueron impulsados por fuerzas naturales, como variaciones en la actividad solar y las corrientes oceánicas, recordándonos que factores distintos al dióxido de carbono, emitido por los humanos, han sido durante mucho tiempo poderosos impulsores de nuestro clima. Ignorar esta perspectiva a largo plazo es arriesgarse a malinterpretar el presente. Al enmarcar cada fluctuación de temperatura moderna como una catástrofe causada por el hombre, perdemos de vista los propios ciclos poderosos del planeta. La narrativa de un clima idílico y estable que la humanidad ha roto ahora es una simplificación conveniente pero inexacta. Sirve al propósito de crear una historia clara de pecado y redención, pero no refleja la realidad desordenada y compleja de la ciencia de la Tierra. Reconocer que el clima siempre ha cambiado permite una conversación más sobria y menos temerosa. Cambia el enfoque del pánico a la adaptación, cuestionando si nuestro objetivo debería ser detener el cambio por completo, una tarea imposible, o construir sociedades más resilientes, capaces de prosperar en medio de él. Comprender esta historia desafía la base misma de la narrativa de crisis. Si el cambio es la norma, entonces la pregunta clave no es que el clima esté cambiando, sino cuánto, cuán rápido y debido a qué combinación de factores, tanto naturales como humanos. Este enfoque más matizado abre la puerta a una gama más amplia de posibilidades y soluciones. Sugiere que, aunque la actividad humana es sin duda una pieza del rompecabezas, puede que no sea la única pieza, ni la fuerza todopoderosa que a menudo se presenta. La Tierra tiene su propia agenda, sus propios ritmos antiguos, y creer que podemos controlar completamente su termostato puede ser la forma última de la soberbia humana. Cuando se declara una crisis, siempre hay que hacerse una pregunta poderosa: ¿Cui bono?
¿quién se beneficia? En el caso de la narrativa climática, la respuesta no es sencilla, pero es muy amplia. Toda una economía global, una industria de billones de dólares, se ha construido sobre la base de la alarma climática. Esto no es un movimiento de base de ciudadanos preocupados, es un sistema meticulosamente construido con claros ganadores. La retórica de la salvación planetaria se ha convertido, honestamente, en la campaña de marketing más efectiva en la historia humana, creando una fiebre del oro moderna donde las fortunas no se hacen cavando en la tierra, sino con la promesa de salvarla. Las ganancias son asombrosas, fluyendo a los bolsillos de un grupo selecto de corporaciones, inversores y actores políticos. Esta nueva economía prospera con el miedo. Cuanto más graves son las predicciones, más urgente parece la crisis y, bueno, más valiosas se vuelven las supuestas soluciones. Cada titular sobre un punto de inflexión o una última oportunidad no es solo una noticia, es un promotor de acciones para la industria verde. Esto crea un ciclo poderoso y autoperpetuo. La narrativa del colapso alimenta la demanda de tecnologías verdes, lo que a su vez genera inmensas ganancias para las empresas que las proporcionan. Estas empresas luego usan una porción de esas ganancias para financiar cabilderos, ONGs y campañas mediáticas que amplifican aún más la alarma, asegurando que el clima político y social siga siendo favorable para su modelo de negocio. En la cima de esta cadena alimenticia están las instituciones financieras globales y las firmas de inversión. Se han posicionado como los árbitros de un nuevo capitalismo verde. Al dirigir el flujo de capital hacia empresas que cumplen ciertos criterios ambientales, pueden esencialmente elegir a los ganadores y perdedores de esta nueva economía. Esto no es solo sobre invertir, se trata de remodelar fundamentalmente el mercado a su favor. La narrativa de la catástrofe climática proporciona la justificación moral perfecta para esta reasignación masiva de riqueza. No solo están ganando dinero, afirman, están financiando la supervivencia de la humanidad, una causa noble que resulta ser increíblemente rentable. La escala de esta empresa no tiene precedentes. Abarca todo, desde los fabricantes de paneles solares y turbinas eólicas hasta los consultores que miden la huella de carbono corporativa, y los bancos que comercian con instrumentos financieros complejos como los créditos de carbono. Es un nuevo complejo industrial, tan poderoso e influyente como el complejo militar industrial que surgió en el siglo XX. Pero este complejo climático industrial tiene una ventaja única. Su misión se enmarca como un imperativo moral. Cuestionar sus motivos o sus métodos es ser tachado como un enemigo del planeta, una etiqueta conveniente que ayuda a proteger sus inmensos intereses financieros del escrutinio. Quizás, el invento más ingenioso de la economía climática es el mercado de carbono. Se trata de un sistema en el que el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono se convierte en una mercancía que puede comprarse y venderse como cualquier otra. Los gobiernos crean estos mercados, estableciendo un límite, o cap, sobre la cantidad total de emisiones permitidas en un sector determinado. A esto se le conoce como cap and trade. Luego, emiten permisos o allowances a las empresas para esas emisiones. Si una empresa emite menos de lo que le corresponde, puede vender sus permisos sobrantes a otra que emite más. Así ha surgido un mercado global de miles de millones de dólares basado en un activo completamente artificial, creado por los gobiernos, el permiso para emitir un gas invisible. Este sistema es un sueño hecho realidad para los operadores financieros, bancos y consultores. Crea una nueva clase de moneda, el carbono, que está sujeta a especulación, derivados e ingeniería financiera compleja. Se pueden hacer fortunas negociando estos créditos de carbono, cuyo valor puede variar enormemente según la política gubernamental, la actividad económica y el sentimiento del mercado. Es un mercado creado enteramente a partir de la regulación, un verdadero patio de juegos para Wall Street que tiene muy poco que ver con mejoras ambientales tangibles. El foco se desplaza de la reducción real de emisiones a través de la innovación, hacia encontrar la forma más ingeniosa de negociar los permisos, generando una clase de multimillonarios del carbono que no producen nada de valor real.
Además, el sistema crea incentivos perversos, permite que los países y empresas más ricos del Occidente compren compensaciones para sus emisiones. Esto suele significar pagar por proyectos en países en desarrollo, como plantar árboles o construir una planta solar, y luego reclamar esos ahorros de carbono como propios. En teoría, esto transfiere riqueza y fomenta el desarrollo limpio. En la práctica, ha sido ampliamente criticado como una nueva forma de colonialismo climático, en la que los contaminadores simplemente pagan para seguir contaminando, mientras que la carga de compensar recae sobre los países más pobres. La efectividad y permanencia de estos proyectos de compensación también son notoriamente difíciles de verificar, lo que ha dado lugar a numerosas acusaciones de fraude y greenwashing. El mercado de carbono, por tanto, no resuelve de fondo el problema que dice abordar. En cambio, crea un sistema burocrático complejo y opaco que beneficia a los intermediarios financieros y permite que los mayores contaminadores parezcan responsables ambientalmente, sin modificar de forma sustancial sus operaciones centrales. Es un juego de manos que transforma el imperativo moral de proteger el medio ambiente en una mercancía especulativa. Es el ejemplo definitivo de seguir el dinero. Se define un problema, el cambio climático, y luego se crea una solución, el mercado de carbono, que casualmente genera enormes beneficios para las mismas instituciones financieras que ayudaron a diseñar el sistema. Las soluciones propuestas para combatir el pánico climático a menudo van mucho más allá del ambientalismo sensato. Se adentran en el terreno de la ingeniería social radical. Se nos dice que, para salvar el planeta, debemos cambiar no solo nuestras fuentes de energía, sino también nuestro modo de vida, nuestras tradiciones e incluso nuestra dieta. Una nueva serie de mandamientos nos llega desde las altas esferas de instituciones globales y think tanks. Uno de los más destacados es el llamado a abandonar la ganadería tradicional en favor de fuentes alternativas de proteína. De repente, comer insectos, carne cultivada en laboratorio y sustitutos vegetales se promociona no como una elección personal, sino como un deber moral para la supervivencia del planeta. Este impulso se presenta como una necesidad lógica, basada en la huella de carbono. Se nos dice que las vacas son una fuente importante de metano, un gas de efecto invernadero muy potente. Por lo tanto, según el argumento, debemos reducir drásticamente o eliminar la carne y los lácteos de nuestra dieta. Esta narrativa es promovida por organizaciones poderosas como el Foro Económico Mundial, que publica alegremente artículos sobre los beneficios de comer insectos y la necesidad de un cambio dietético global. Lo que se presenta como una simple solución ambiental es, en realidad, un ataque profundo a las tradiciones culturales, las comunidades agrícolas y la libertad básica de elegir qué comemos. Es una visión impuesta desde arriba de un sistema alimentario global, higienizado y gestionado centralmente. Junto a los mandamientos dietéticos, surge una nueva filosofía sobre la propiedad. El mantra "no tendrás nada y serás feliz" se ha convertido en un símbolo notorio de esta agenda. Esta idea, también promovida en círculos vinculados al Foro Económico Mundial, imagina un futuro basado en servicios de suscripción y una economía compartida. No tendrás coche propio, solicitarás un vehículo autónomo. No tendrás herramientas, las alquilarás. Esto se vende como un modelo más eficiente y sostenible, que reduce el consumo y el desperdicio. Se presenta como una forma de liberación de las cargas materiales, un camino hacia una vida más sencilla y feliz para todos. Pero, detrás de este marketing utópico, se esconde una realidad mucho más inquietante. Un mundo en el que no posees nada, es un mundo en el que no tienes autonomía. Es un mundo en el que tu acceso a necesidades básicas como el transporte y la vivienda depende de tu buena relación con las corporaciones que proveen estos servicios. Tu acceso puede ser cortado con solo pulsar un botón. Este modelo no elimina la riqueza, la concentra. Un pequeño grupo de megacorporaciones lo poseería todo, mientras el resto de la población quedaría reducida a la condición de inquilinos permanentes. La promesa de sostenibilidad se convierte en una excusa conveniente para una transferencia masiva de riqueza y poder,
erosionando la independencia que la propiedad ha proporcionado históricamente a la clase media. El cambio a una economía verde a menudo se presenta como progreso, pero para muchos, significa pobreza energética. Políticas como los impuestos al carbono y los cierres forzados de centrales eléctricas confiables aumentan los costos de la energía, afectando más duramente a las familias trabajadoras y a los ancianos. En países como Alemania, las políticas verdes agresivas han provocado un aumento vertiginoso de los precios de la electricidad e incluso un retorno al carbón para evitar apagones. Los más vulnerables se ven obligados a elegir entre calentarse o comer, mientras que las pequeñas empresas luchan por sobrevivir. Esta agenda verde, defendida por las élites, profundiza la desigualdad, dejando que los pobres soporten la peor parte de los costos más altos. La dura verdad: la transición verde se está construyendo a costa de aquellos que menos pueden permitírselo. La agenda climática se está transformando en un sistema de control, racionamiento, vigilancia y restricción en nombre de salvar el planeta. Las asignaciones personales de carbono y el seguimiento digital amenazan con convertir cada elección en una transacción monitoreada. Las libertades entregadas por emergencias temporales rara vez regresan. La crisis se vuelve permanente, justificando un control sin fin. El ecologismo no debería significar autoritarismo o la pérdida de derechos básicos. El peligro real es confundir la verdadera administración con la ingeniería social de arriba hacia abajo. Debemos reconocer cuándo la política climática se convierte en un plan para un mundo menos libre. ¿Es esto una crisis climática o un negocio climático? La respuesta es compleja. La narrativa dominante del desastre beneficia a intereses poderosos, gobiernos, gigantes financieros y corporaciones que se lucran del miedo y el control. Cuestionar la historia oficial a menudo es silenciado, pero la ciencia real prospera con el debate y el escepticismo. La agenda climática se ha convertido en una herramienta para la riqueza y el poder, no solo para la protección del medio ambiente. La pregunta real: ¿en quién confiamos para liderar? ¿Y cuáles son sus verdaderos motivos? Un camino lleva al miedo y al control de la élite. El otro, a recuperar la conversación honesta y la verdadera administración. Debemos mirar más allá de los titulares y hacer las preguntas difíciles. En un mundo de sobrecarga de información, el pensamiento crítico es esencial, especialmente en el clima. La narrativa del miedo está diseñada para empujarnos hacia la aceptación acrítica de políticas radicales. La verdadera ciencia se trata de escepticismo y debate, no de dogmas o conclusiones establecidas. Debemos examinar las fuentes primarias, escuchar la disidencia y cuestionar quién se beneficia de la historia dominante. El problema del clima es demasiado importante para dejarlo solo en manos de políticos y activistas. La conversación nos pertenece a todos, y comienza con el coraje de pensar por nosotros mismos. El ecologismo real significa acción práctica, no control ideológico. Deberíamos centrarnos en el aire limpio, el agua, la biodiversidad y la innovación, empoderando a la gente, no restringiéndola. Las soluciones incluyen la energía nuclear de próxima generación, la geotérmica y la infraestructura resiliente, no solo las energías renovables intermitentes. La pobreza, no la prosperidad, es el mayor enemigo del medio ambiente. Construyamos un mundo más limpio, desatando el ingenio humano, no imponiendo escasez y miedo. El futuro pertenece a aquellos que eligen la administración sobre el control. Al final, este debate es mucho más que solo el clima. Se trata del tipo de mundo en el que queremos vivir. Se trata de la relación entre el individuo y el Estado, entre la libertad y el control.
La narrativa de la catástrofe climática se ha utilizado para avanzar una agenda que busca centralizar el poder, restringir la elección personal y gestionar la sociedad de arriba hacia abajo. Es una agenda que ve a los seres humanos no como una fuente de creatividad y soluciones, sino como un problema a gestionar, un virus a contener. Se nos dice que comamos menos, viajemos menos, poseamos menos y que estemos contentos con nuestros horizontes disminuidos. Esta es una visión profundamente pesimista y antihumana para el futuro. Se opone radicalmente a los principios de libertad, progreso y soberanía individual que han sacado a miles de millones de personas de la pobreza y han creado las sociedades más prósperas y saludables de la historia humana. Debemos estar vigilantes contra aquellos que usarían la bandera del ambientalismo para desmantelar este legado. Proteger nuestro planeta no debe, bajo ningún concepto, hacerse a costa de nuestra libertad. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes, de hecho, están profundamente conectadas. Las personas libres en sociedades prósperas tienen tanto los medios como la voluntad para cuidar su medio ambiente. Así que, no tengas miedo de hacer preguntas. No te dejes intimidar para quedarte en silencio. El clima cambia, esto es cierto, pero también lo hacen los intereses políticos y las agendas financieras. Y cuando hay tanto dinero y tanto poder en juego, debemos ser más escépticos que nunca. La verdad rara vez es tan simple como se nos dice, y nunca es propiedad de un solo grupo o ideología. La búsqueda de la verdad es un viaje personal, uno que requiere coraje, curiosidad y un compromiso inquebrantable con la libertad intelectual. El planeta merece nuestro cuidado, pero también merecemos nuestra libertad. Piénsalo. Lee, investiga y escucha todos los puntos de vista. Observa quién se beneficia de las historias que te cuentan. Confía en tu propia razón y en tu propio sentido común. El futuro de nuestro planeta es importante, pero también lo es el futuro de nuestra libertad. El desafío de nuestro tiempo es encontrar una manera de protegerlo primero, sin entregar lo segundo. La respuesta no vendrá de una cumbre global o de un mandato gubernamental. Vendrá de la sabiduría colectiva de personas libres que se niegan a ser gobernadas por el miedo. El clima hará lo que tenga que hacer. Nuestro trabajo es asegurar que, pase lo que pase, sigamos siendo los dueños de nuestro propio destino. Así que ya lo sabes, el cambio climático es real, sí, pero también lo es la manipulación, el negocio y la ideología que lo rodean. Si algo te ha hecho pensar, si algo de esto no lo habías escuchado antes, te invito a que te suscribas al canal, Las Cosas de Felipe. Aquí no vendemos miedo, vendemos reflexión. Activa la campanita para que no te lo cuenten otros, y recuerda, el pensamiento crítico no contamina.